Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches o buena madrugada, como típicamente los que estudiamos a veces nos toca estar madrugando. Indistintamente el momento, lugar, la hora que nos esté viendo, para mí y para todo el equipo que hace posible la Escuela Vides, es un gustazo poder acompañarnos una vez más. Estamos en la quinta clase ya, esta es la quinta clase en nuestro primer curso de apologética, significa que tenemos ya más o menos un mes y medio de estar estudiando, analizando juntos porque estamos movidos por querer capacitarnos más y mejor, poder servirle a la iglesia del Señor en cada una de nuestras comunidades fielmente y sustentados en la riqueza de la palabra de Dios. Para esta clase que tiene como título Los ataques de la alta crítica, vamos a ver un poquito qué es eso que se llama alta crítica y también vamos a ver en oposición qué es lo que se llama la baja crítica. Y ante todo hay un concepto fundamental, la crítica bíblica. Esta clase no va a ser solamente el video. En esta semana vamos a ver este video que va a ser mejor descrito y explicado con la lectura de esta semana de la clase número 5 y además hay una lectura de tarea. A esa lectura de la tarea ustedes van a tener que hacerle un pequeño párrafo de resumen donde esperamos que puedan poner afirmaciones y negaciones de lo que la crítica bíblica es y lo que la crítica bíblica no es. Pero eso va a estar explicado en la plataforma. Así es que lo invito a que traiga un papel para apuntar, si anda su Biblia por ahí, puede acercarla también y dispongamos este pequeño tiempo para aprender cada vez más de la escritura. Nosotros siempre que escuchamos una canción, cuando leemos la Biblia, cuando abrimos y vemos el editorial de un periódico, lo que sea que nosotros escuchemos, leamos, tenemos que hacerle un proceso de interpretación. La interpretación es eso, cuando a mí un mensaje me llega, yo soy el receptor de ese mensaje y por lo tanto yo mentalmente y casi que en tiempo real, yo me hago la pregunta, bueno, las personas que escribieron esta canción, ¿qué querían transmitir? El chavalo que compuso este ritmo, la batería, la guitarra, la forma de cantar, ¿por qué lo hicieron de esa forma? Cuando yo me hago ese tipo de preguntas, yo estoy haciendo una crítica. La palabra crítica proviene del griego, de la palabra krinos, que significa juzgar, y crisis también, que significa discernir, dar un criterio, pensar más profundo de aquello que yo estoy recibiendo en ese momento. Así es que, por un lado, de manera positiva, no hay que tenerle miedo a la crítica bíblica. La crítica bíblica es simple y sencillamente buscar, preguntarnos más allá de aquello que estamos leyendo. Cuando nosotros abrimos la escritura y leemos, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, nosotros comenzamos a imaginarnos, a pensar, ¿por qué el autor lo escribió de esa forma? ¿Qué es lo que quiere describir el firmamento, el cielo? Hay un lenguaje que me comunica a Dios. Cuando yo hago ese tipo de preguntas al texto, estoy haciendo un ejercicio de interpretación y por lo tanto un ejercicio de crítica bíblica. Entonces no hay que tenerle miedo a la palabra. Si ustedes en algún momento abren un libro y ven un capítulo que dice crítica bíblica, no se lo salte, no se lo brinque, no le tengan miedo a la crítica bíblica. Sin embargo, vamos a ver que el origen de la crítica bíblica, sobre todo en Alemania, en la Europa del siglo XVIII y siglo XIX, fue un ataque frontal a lo que nosotros hemos venido estudiando como la inspiración de la Biblia. Nosotros en la clase anterior vimos cómo la Biblia tiene una doble autoría. La Biblia, por un lado, es el registro por escrito de la revelación de la voluntad de Dios. Pero la Biblia es también la manifestación escrita de hombres que pusieron lo que ellos comprendieron, entendieron y fueron testigos de la revelación de Dios. Entonces, por ejemplo, tomemos el relato de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, cuando se describe en el libro de Éxodo
que el Señor con mano poderosa, por medio de diferentes plagas y castigos sobrenaturales sobre Faraón y sobre el pueblo de Egipto, Dios libera a su pueblo. Lo que Dios hizo fue una manifestación sobrenatural en nuestro mundo natural, en nuestra historia. Si Dios solamente hubiera hecho eso, tal acto como ver una plaga de langostas o ver al agua cambiar su color, su sabor, su aroma, hubiesen sido fenómenos naturales para nosotros indescriptibles. Pero Dios no se revela así. Dios revela sus actos, pero primero los anuncia, los describe por medio de una palabra profética, que en este caso venía a Moisés. Entonces, veamos un ejemplo de la doble autoría de la Biblia. Dios se revela, pero antes de revelarse en nuestra historia, Dios se comunicó a Moisés. Entonces, el evento de las plagas no queda aislado de la palabra profética que vino primero a Moisés. Ambas cosas se unen y eso es lo que nosotros llamamos la doble autoría de la Biblia. Son hechos de Dios descritos en lenguaje humano. Y no nos tiene que extrañar que muchas veces nosotros encontramos en la Biblia cosas que pareciera ser la percepción del escritor. Por ejemplo, cuando encontramos en el libro de Corintios, en la primera carta de los Corintios, cuando Pablo comienza a dar recomendaciones respecto a si se debe casar o no la hija de los varones dentro de la iglesia cristiana, Pablo en algunas ocasiones dice, esto lo digo yo, esto lo recomiendo yo. No deberíamos nosotros pensar que, mira, esos versículos, ahí no hay inspiración de Dios. Nada que ver, por supuesto que hay inspiración de Dios, porque la inspiración constituye verdades y conceptos revelados de Dios, pero que los escritores bíblicos ponían de acuerdo a su cultura, su temperamento, su capacidad intelectual. Así es que la crítica bíblica busca profundizar ese tipo de cosas. Bueno, ahí ustedes van a encontrar en el texto muchas más referencias a este concepto, la crítica bíblica aplicada a la doctrina de la doble autoría, la doctrina de la inspiración. Vamos a ver también un poquito de cómo es que nace la crítica bíblica. Bueno, en el siglo XVIII, o mejor, para ser más exactos, a finales del siglo XVIII, un filósofo alemán llamado George Hegel, él propuso una forma de hacer filosofía a la que se le llegó a llamar idealista. ¿Por qué? Porque para George Hegel, toda esta realidad que nosotros vemos, experimentamos, sentimos, es el mundo de las ideas, nada más. O sea, la película Matrix no tiene nada original. George Hegel ya la había anticipado 2 siglos antes. Básicamente es la misma idea. Para Hegel, esto que usted está escuchando y viendo en este momento no es real en sí mismo, sino que esto es solamente real cuando usted lo ve y lo experimenta. Entonces George Hegel, con su filosofía idealista, propuso algo que para los teólogos alemanes de ese momento fue una bomba, porque entonces ellos se quedaron analizando y dijeron, un momento, si todo lo que yo recibo como un mensaje corresponde nada más a una idea que yo puedo aceptar o negar, entonces la religión cristiana es la misma cosa. Entonces los filósofos y los teólogos y los historiadores y los antropólogos y los arqueólogos y toda la gama de ciencias que ustedes se puedan imaginar, en esa época, en el siglo XVIII, ellos, fomentados por la filosofía humanista, por la filosofía modernista, ellos llegaron a la siguiente conclusión. Si la religión es algo que solo tiene valor cuando yo lo experimento, entonces, si yo no le concedo valor a la Biblia, como la mayoría de gente lo hace, entonces, ¿qué es la Biblia en sí misma? ¿La palabra de Dios? Para nada. La Biblia es simple y sencillamente el relato de una gente fanática que seguía a un maestro de buenas costumbres como era Jesús. Entonces, la crítica bíblica
en su origen lo que hizo fue intentar atacar la doctrina de la inspiración bíblica. Para ellos la Biblia es solamente palabras de hombre, no son palabras de Dios. Repito, nosotros hemos venido analizando que la Biblia es tanto palabras de hombre como palabras de Dios, pero la crítica bíblica se queda solo con palabras de hombre. ¿Por qué? Porque para ellos no existe tal cosa como Dios, de la manera en la cual la Biblia y la fe cristiana lo describe. No existe un Dios que sea soberano, creador, universal, omnipotente, omnipresente. La crítica bíblica en sus orígenes no aceptaba ese tipo de postulamientos. Así es que, inspirados en esto, apareció un teólogo alemán llamado Rudolf Bultmann. Ahí van a leer en el texto de la lección un poquito más sobre él. Rudolf Bultmann quizá fue el teólogo más destacado en el, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, quizá fue el teólogo de la crítica bíblica más destacado. Él se dio a la tarea de comenzar a encontrar qué cosas en la Biblia no son reales y cuáles son reales. Él intentó hacer esas cosas. Entonces, por ejemplo, él llegaba, abría la Biblia y se encontraba. Abraham tuvo un hijo a los 100 años con su esposa de 90. Tachado, eso no puede ser real. Abría la Biblia un poquito más adelante. La mujer de Job se convirtió en una estatua de sal cuando volvió a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. No, eso no puede ser real. Jesús nació de una virgen. No, eso no puede ser real. Jesús resucitó después de haber muerto. No, eso no puede ser real. Y así sucesivamente, este hombre junto con sus alumnos, porque él era profesor de teología, era profesor de teología en Hamburgo, que es una ciudad en Alemania. Él junto con sus alumnos dijeron, vamos a analizar qué cosas de la Biblia son un mito y cuáles cosas de la Biblia nos sirven como consejos, como recomendaciones para portarnos bien. Y entonces eso hicieron. Ellos comenzaron un proceso conocido como la desmitologización de la Biblia. Quitarle a la Biblia lo que él llamaba un ropaje mitológico. Ahora, lo que para Rudolf Bultmann era un mito es diferente a lo que ustedes y yo entendemos como un mito. Para nosotros un mito es simple y sencillamente algo falso. Dentro del concepto de los filósofos, un mito no necesariamente es algo falso, sino es algo que se cree respecto a Dios o respecto a una verdad fuera del tiempo y fuera del espacio. Entonces, para estos teólogos, estos filósofos liberales, este tipo de cosas que contiene la Biblia de carácter sobrenatural, había que quitarlo. Hasta aquí todo suena quizás un poquito como, no, mentira, ¿quién va a creer eso? Bueno, en realidad mucha gente lo creyó. Tanto así que cuando estas ideas de la crítica bíblica llegaron a los Estados Unidos, es decir, emigraron de Europa hacia los Estados Unidos, los seminarios, las universidades y muchísimas iglesias en los Estados Unidos se dividieron, tuvieron grandes disputas. Tanto así que en la década de 1930 se dio una gran polémica. Y la polémica se llamó respecto a los modernistas contra los fundamentalistas. Entonces imaginarán ustedes quiénes son los modernistas, ¿no? Los modernistas eran aquellos que asumieron la crítica bíblica para cuestionar las verdades que la iglesia cristiana había mantenido por muchos siglos. Y los fundamentalistas eran aquellos que se oponían por completo a los modernistas. En la actualidad ya no se les dice modernistas a los pensadores que cuestionan lo sobrenatural en la Biblia. En la actualidad se les llama teólogos liberales. Tenemos que entender muy bien esto. Se les llama teólogos liberales. Los contrincantes de los teólogos liberales eran los teólogos fundamentalistas. ¿Qué fue el problema con los teólogos fundamentalistas? De que ellos se oponían
de manera extrema a cualquier cosa que decían los teólogos liberales. Por ejemplo, los teólogos liberales llegaban y decían: es imposible que Jesús haya nacido de una virgen sin la intervención de un hombre para que se diera ese embarazo. Todos los fundamentalistas llegaban y decían: si usted quita la doctrina del nacimiento virginal, la Biblia no tiene valor. Y así se dieron diferentes ataques. ¿Cuál era el problema de los teólogos fundamentalistas? Que ellos defendían las verdades de la Biblia, pero siempre de una forma literalista. Entonces, si la Biblia dice que tal cosa sucedió de esa forma, esa es la única interpretación, no se puede pensar de que puede ser lenguaje figurado. Entonces ahí se falló un poquito en ese sentido. De esto, después, a partir de la década de 1930, los misioneros comenzaron a llegar, los misioneros de Estados Unidos, evangélicos protestantes, comenzaron a llegar a Latinoamérica y comenzaron a llegar aquí a Costa Rica y a fundar iglesias como esta que hoy por hoy nosotros somos parte, también como producto de misioneros norteamericanos que vinieron. Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios porque se animaron a venir a dejar su cultura, sus comunidades, un montón de cosas para venir y presentarnos a nosotros el Evangelio. El problema es que muchísimas veces errores que se habían cometido en los Estados Unidos también se vinieron y se cometieron aquí. Pero nos toca a nosotros, a una nueva generación de creyentes, profundizar en las Escrituras y ver los aspectos positivos y los aspectos negativos. Ahora, ¿qué tiene que ver la crítica bíblica con la apologética? ¿En qué se relacionan? ¿Por qué dedicar dentro de un curso de apologética una lección para hablar de crítica bíblica? Bueno, eso pasa porque dentro de la apologética nosotros lo que buscamos es hacer una defensa con argumentos de nuestra fe cristiana y bíblica. Entonces, cuando nosotros encontramos que hay un grupo de intelectuales atacando la autoridad de la Biblia, nosotros tenemos que responder, y ahí en esa respuesta estamos haciendo apologética. Así es que la crítica bíblica en sus inicios, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hizo que nosotros tuviéramos que hacer apologética. Ahora, la crítica bíblica se suele dividir en dos categorías: la alta crítica y la baja crítica. La diferencia no se tomen como a que la baja crítica es menos valiosa, sino simplemente es un nombre para diferenciar. La alta crítica bíblica es aquella que busca preguntarse cuál era el contexto histórico, social, político, religioso, filosófico de cuando los textos nacieron. Es decir, cuando la crítica bíblica busca hacer una investigación histórica, estamos hablando de alta crítica, de baja crítica. Pero cuando la crítica bíblica se concentra en quién fue el autor, en qué época se escribió este libro, cuál es la estructura de los párrafos, cuáles palabras son diferentes entre un pergamino antiguo y otro pergamino. Esta palabra aparece en el manuscrito número 500, pero en el manuscrito número 800 no aparece. Cuando se hace ese tipo de estudios directamente de los pergaminos y manuscritos antiguos, estamos en ese momento haciendo alta crítica. Así es que, repito, la alta crítica es aquella que se pregunta por la autoría, lo que se conoce como la paternidad de los textos bíblicos. La alta crítica va a cuestionar como que Efesios fue una carta de Pablo. No, 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 no. Vamos a ver si realmente lo hizo Pablo. Cuando ese tipo de preguntas se hacen, estamos en presencia de la alta crítica. Pero cuando ahora analizamos el texto dentro de la carta, estamos en presencia de la baja crítica. En términos generales, podríamos decir que la alta crítica se puede considerar como una crítica histórica y la baja crítica la podemos considerar como una crítica textual, directamente del contenido, el mensaje, lo que la Biblia propone.
Esas son las dos categorías de la crítica bíblica, la alta y la baja. Hemos visto cuáles fueron los ataques de la alta crítica a principios del siglo XX. Se criticaban doctrinas que eran consideradas fundamentales, como la resurrección de Cristo. Quizás la crítica bíblica, la doctrina que más lastimó fue la de la resurrección de Cristo. Si Jesús no resucitó, como ellos, los proponentes de la crítica bíblica, decían, nosotros debemos recordar lo que la Biblia dice. Si Jesús realmente no resucitó, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Así es que responder correctamente a la alta crítica, a los ataques de la alta crítica, es una labor apologética. Por último, ¿cuáles cosas son negativas de la alta crítica? Ya las hemos visto. ¿Cuáles cosas son positivas? Bueno, de manera positiva, la alta crítica nos dejó que sonó la mesa y nos hizo decir, tenemos que estudiar el texto a fondo, pero eso sí, tenemos que estudiarlo desde la fe cristiana y para provocar la fe cristiana. Así es que aquello que la alta crítica decía que era su mayor fortaleza, la objetividad científica, en realidad se convirtió en su mayor debilidad, porque ellos no hacen su análisis de investigación, su metodología científica, no lo hacen desde la neutralidad, no lo hacen desde una plataforma de objetividad, ellos lo hacen deliberadamente desde una perspectiva humanista que no cree en que un Dios sobrenatural, soberano, creador, todopoderoso puede actuar en nuestra realidad. Así es que aquello que ellos consideraban que era su mayor fortaleza, en realidad se convirtió en su debilidad. Y pues bueno, en el texto que les vamos a mandar, vamos a poner muchísima más información sobre este tema. La intención del video era poder acompañar un poquito la lectura, aclarar algunas cosas sobre la alta crítica y la baja crítica, por qué esto es importante. Cualquier pregunta que tengan la mandan por medio de la plataforma y vamos a estar, pues yo por lo menos disfrutando mucho de esta clase, espero que ustedes también. Es una de las ramas de las ciencias bíblicas que más me gustan y espero que a ustedes también les pueda gustar mucho. He hablado hoy sobre varios conceptos que a lo mejor ustedes no conocen. Yo los invito a que tomen sus celulares, tomen sus computadoras y los busquen. Busquen conceptos que tengan que ver con filosofía idealista de Hegel. ¿Qué es eso? Bueno, lo pueden buscar. ¿Qué es racionalismo? ¿Qué es modernismo? ¿Qué es fundamentalismo? Todos esos conceptos es muy importante que los puedan buscar. De mi parte, agradecerles por la atención. Espero que disfruten la lectura. Reitero, cualquier consulta nos la pueden escribir. Y pues nada, agradecer a la plataforma de la Escuela Vides por poder llevar a cabo este video y futuros videos que vamos a hacer. Un gusto y nos vemos.